¿Por qué un cubano puede llegar a Miami, a Madrid, a Houston, a París, a cualquier país del mundo? Trabajar, prosperar, abrir un negocio, comprar una casa, levantar una familia, pero no puede hacer lo mismo con libertad en Cuba. ¿Por qué podemos construir una vida en la casa del vecino, pero en nuestra propia casa tenemos que pedir permiso hasta para respirar? Porque el problema nunca ha sido el cubano. No nos falta inteligencia, no nos falta talento, no nos falta creatividad y no nos faltan tampoco ganas de trabajar. Lo que nos falta en Cuba es libertad. Miami está lleno de pruebas. Aquí están los cubanos que llegaron con una maleta o sin maleta, con un papelito con una dirección, con un teléfono prestado, con 2 mudas de ropa, una foto de la familia y el corazón partido en 2. Llegaron sin saber inglés, sin conocer las calles, sin saber las leyes, sin amigos, sin familia cerca, sin un hombro donde llorar, sin una mano que los levantara cuando las cosas salían mal. Muchos llegamos con menos de lo que hoy tiene mucha gente en Cuba. No tenían casa propia, no tenían libreta, no tenían vecinos conocidos, no tenían el sillón de la abuela, no tenían ese cafecito rico en la casa, tampoco una red de amigos, familia, conocidos que los sostuviera. Y muchos a veces tampoco tenían un plato de comida seguro ni un lugar estable donde dormir. Pero llegaron. Y empezamos de cero, desde nada. Con una mano delante y la otra en un timón, en un montacargas, en una obra de la construcción, en una cocina, repartiendo comida, limpiando oficinas o una esponja fregando platos. Y no hay ninguna vergüenza en eso. Vergüenza no es fregar platos. Vergüenza es vivir de la mentira y aplaudir al que te impide progresar. El trabajo honrado no rebaja a nadie. Lo que rebaja a un ser humano es que lo obliguen a depender de un gobierno para comer, para trabajar, para viajar, para emprender y hasta para decir lo que piensa. La vida afuera no es fácil. No le voy a vender el cuento de Disney. Llegas al aeropuerto, te cae una lluvia de dólares encima y Mickey Mouse te entrega las llaves de una casa. No. La vida afuera exige. El primer dinero casi nunca es para ti. Primero viene el alquiler, después la comida, la luz, el teléfono, la gasolina, el seguro, el transporte, las cuentas, los biles, como se dicen acá. Y para muchos, después de pagar todo eso, viene otra obligación que pesa más que todas las demás: ayudar a la familia que quedó en Cuba. Mandar dinero, comprar comida, conseguir medicinas, enviar una recarga, ayudar a una madre, a un hijo, a un hermano, a un abuelo. Muchos cubanos que vivimos fuera seguimos trabajando con el corazón partido. Una parte aquí, tratando de sobrevivir, y otra parte allá, pensando en lo nuestro. Pero después de sobrevivir, viene aprender. Aprender inglés. Y escuchen bien, aprender inglés no es traicionar al español, ni dejar de ser cubano. Aprender inglés es conseguir otra llave. Porque si no hablas inglés, el techo puede quedarte demasiado bajo. Pero cuando lo aprendes, entiendes el sistema, sacas una licencia, tomas un curso, dominas un oficio, conoces las reglas. El límite empieza a ser el cielo. Entonces puedes salir de la etapa de sobrevivir. Puedes dejar de vivir solamente para pagar la renta. Puedes entrar de verdad en la vida del capitalismo. Competir, ofrecer un buen servicio, subir de puesto, ganar más, ahorrar, invertir, comprar una propiedad, abrir un negocio y echar para adelante. Y no hay que pedir perdón por querer dinero. Sí, dinero. Nos han querido meter en la cabeza que querer dinero es malo. No. Robar es malo, estafar es malo, matar es malo, abusar de otros es malo, vivir de la corrupción es malo. Pero ganar dinero honradamente no es malo, es dignidad. El dinero no compra el verdadero amor, no compra la salud absoluta, no compra una familia unida, no compra el tiempo perdido. Pero el dinero compra comidas, compra medicinas, compra un techo seguro, educación, transporte, tranquilidad, compra tiempo y compra la posibilidad de ayudar a tus padres. Compra también el derecho de decirle no a quien quiere humillarte porque ya no dependes totalmente de él. El dinero no es toda la felicidad, pero una pobreza impuesta tampoco es una virtud. El dinero bien ganado compra una parte muy importante de la felicidad, la posibilidad de vivir esta única vida con dignidad. Muchas veces el resultado mayor del sacrificio no lo ve primero quien emigró, lo ven sus hijos. Los hijos estudiando en una universidad, los hijos hablando 2 idiomas, con carreras, los hijos independientes, los hijos con opciones. Esos mismos hijos construyendo una familia sin tener que pedirle permiso a un funcionario para soñar. Ese es el verdadero triunfo. Una generación se sacrifica para que la otra viva más libre. Ahora imagínate esta escena. Una madre en Cuba mira el teléfono esperando una llamada. Del otro lado está su hijo en Miami saliendo a trabajar. Está cansado, tiene sueño, tiene cuentas, tiene problemas, pero llama. Mami, ¿te llegó el dinero? La madre responde, sí, mi hijo, gracias. Él pregunta, ¿qué hace falta? Ella dice, medicinas, comida, resolver lo del abuelo. Ahí está el cubano de afuera, trabajando en una ciudad que no era la suya, hablando un idioma que no era el suyo,
pagando una renta que no quería pagar para sostener una familia a la que no puede abrazar. Eso no es una estadística, eso es una herida nacional. Una familia no debería necesitar un aeropuerto para poder sobrevivir. Una madre no debería depender de una transferencia para que su hijo pueda ayudarla. Un hijo no debería tener que mirar a su madre por una pantalla cuando podría sentarse a tomar café con ella en su propia casa y darle un beso. Esa es la factura más cruel del sistema. No solo destruyó oportunidades, puso a Cuba a vivir separada de sí misma. Y entonces, pregunto otra vez, si el cubano, llegando sin idioma, sin familia, sin amigos, sin techo seguro y muchas veces sin dinero, puede comenzar desde cero en otro país, imaginen lo que podría ser en su propia tierra. Imaginen lo que Cuba podría ser si los cubanos pudiéramos abrir negocios sin miedo, si pudiéramos ahorrar sin que la inflación nos devore en el esfuerzo, si pudiéramos invertir sin que un funcionario cambie las reglas mañana, si pudiéramos contratar trabajadores sin sospecha política, si pudiéramos crear una empresa sin vivir pendiente de una inspección, una prohibición o un permiso, si pudiésemos importar, exportar, competir, producir con reglas claras. Cuba no necesita cubanos mejores. Cuba necesita que dejen libres a los cubanos que ya tiene, porque el cubano no es incapaz. El cubano ha sido contenido, aguantado, limitado. Lo han encerrado en un sistema donde demasiadas veces el Estado decide qué puedes hacer, cuánto puedes crecer, qué puedes decir y hasta dónde puedes aspirar. Un sistema que quiere que dependas de él, que dependas de su empleo, de su autorización, de su libreta, de su moneda, de su tránsito, de su silencio. Y no es un país próspero donde el ciudadano tenga que pedir permiso para ser adulto. Un país no se construye desde una oficina con consignas, reuniones interminables y carteles de vamos bien, mientras el pueblo está buscando aceite, pan y medicina. Un país, mis amigos, se levanta cuando el ciudadano puede trabajar, crear, volar, resolver problemas, recibir el fruto de su esfuerzo. Cuba necesita una mentalidad de responsabilidad, puntualidad, palabra cumplida, respeto al cliente, trabajo bien hecho, ahorro, mérito, prosperidad, propiedad, competencia honesta, solidaridad. No se trata de copiar a Miami edificio por edificio. Cuba no tiene que ser Miami. Pero Miami demuestra una verdad que el poder no puede borrar. Cuando el cubano lo dejan libre, el cubano crea. Cuando lo dejan trabajar, produce. Cuando lo dejan emprender, prospera. Cuando lo dejan decidir, avanza. Por eso el cambio que Cuba necesita no puede ser solamente una apertura pequeña, temporal, controlada. No basta con que hoy te permitan abrir algo y mañana por decreto te lo puedan cerrar. No basta con que te digan, puedes prosperar, pero solo hasta donde nosotros decidamos. Eso no es libertad. Eso es una correa un poquito más larga. En Cuba, el ciudadano puede tener una gran idea, siempre y cuando no sea demasiado grande, no crezca demasiado, no gane demasiado, no contrate demasiado y sobre todo, no piense demasiado por cuenta propia. Te dicen que el sistema protege al pueblo. Sí, lo protege tanto que no lo deja moverse sin autorización. Le dieron al cubano una jaula y después le reprochan que no vuele. Pero cuando ese mismo cubano cruza una frontera, resulta que no tenía alas pequeñas, tiene el cielo demasiado bajo. Cuba necesita derechos que nadie puede retirar con una firma. Libertad para hablar, libertad para asociarte, libertad para emprender, propiedad privada protegida, prensa libre, justicia independiente, reglas claras y el derecho de los cubanos a elegir y cambiar a sus gobernantes pacíficamente. Ahora quiero hablar con respeto, pero con claridad a quienes reciben ayuda desde afuera. Nadie que manda dinero, comida o medicinas a Cuba debería pedir amor a cambio. La ayuda no se manda para comprar obediencia. Se manda porque son nuestra sangre, nuestra familia, nuestros hermanos de la vida o de sangre. Porque son nuestros padres, hijos, abuelos, amigos de toda la vida. Déjame decirte algo que quizás tu hijo, tu hija, tu nuera, tu hermano, tu nieto, que vive afuera, no se atreva a decirte directamente. Y no te lo dicen porque te aman, porque no quieren discutir contigo, porque saben que vives bajo presión, porque saben que puedes tener miedo, porque saben que dependes de un trabajo, de un trámite, de una institución o de la voluntad de alguien. Pero de este lado duele. Duele trabajar 10 o 12 horas, duele manejar, cargar cajas, limpiar, cocinar, fregar platos, trabajar de madrugada, posponer tus propios sueños para mandar ayuda a Cuba, aguantando a veces paquete a gente que no tienes por qué hacerlo. Y duele todavía más ver que alguien de tu propia familia defiende al gobierno responsable de que estemos separados. Duele ver consignas repetidas por quien recibe el sacrificio de una persona que tuvo que irse para poder ayudar. Duele escuchar justificaciones para ese sistema que obligó a tu hijo a emigrar, a tu hermano a irse, a tus nietos a crecer lejos o a tu madre a llorar frente a una pantalla. No te estamos pidiendo que te enfrentes a nadie. No te estamos pidiendo que pongas en riesgo tu trabajo, tu casa, tu familia o tu vida.
tampoco te estamos exigiendo que protestes ni que hagas algo que pueda dañarte. Pero sí te pedimos algo elemental. No defiendas al sistema que nos separó. Si no puedes hablar, no hables. Si no puedes protestar, no protestes. Si tienes que protegerte, protégete. Pero no aplaudas, no repitas la mentira. No justifiques al que ha hecho necesaria la emigración de tantos cubanos. Una cosa es callar por miedo, otra cosa es convertirse en eco de esa propaganda. A veces la dignidad no consiste en gritar, a veces consiste simplemente en no servir de altavoz para esa mentira. Si te piden una consigna, puedes no repetirla. Si te piden un aplauso, puedes no aplaudir. Si te piden que participes en algo con lo que no estás de acuerdo, a veces decir no puedo, mirar hacia otro lado, no presentarte, puede ser suficiente. No abrir la boca para defender una mentira también puede ser una forma de dignidad. No participar en lo que te degrada también puede ser otra forma de dignidad. La ayuda que llega desde afuera no es dinero sobrante, no es un favor cómodo, es cansancio, es tiempo, es trabajo, es factura, sacrificios. Es alguien que, aunque esté lejos, sigue pensando primero en ti. Por eso, cuando esa persona ve que apoyas al gobierno cubano, no siente solamente una diferencia política, siente una herida. Piensa, yo tuve que irme para poder ayudarte y ahora tú defiendes a quienes hicieron necesario y posible que yo me fuera. Eso es lo que duele. No pedimos heroísmo, pedimos conciencia. No pedimos que nadie se inmole, pedimos que nadie se entregue moralmente. Yo no sueño con una Cuba donde todos tengan que ser ricos. Sueño con una Cuba donde nadie tenga que irse para poder comer. Una Cuba donde un joven puede estudiar, trabajar, abrir un negocio y convertirse primero en experto en sobrevivir a trámite. Una Cuba donde una madre no tenga que esperar una remesa para comprar un medicamento. Una Cuba donde el campesino pueda producir y vender lo que produce. Donde un mecánico pueda tener su taller. Donde una cocinera pueda abrir su restaurante. Un programador pueda crear una empresa. El artista puede hablar. Donde el periodista pueda investigar. Donde el médico no tenga que elegir entre su vocación y la pobreza. Donde el cubano no tenga que emigrar para descubrir de qué es capaz. Esa Cuba no necesita inventarse. Ya existe en cada cubano que ha triunfado afuera. Solo falta que podamos construirla adentro. Quiero que me respondas una sola pregunta en los comentarios. Si mañana fueras libre para emprender, trabajar y vivir sin permisos políticos, ¿qué construirías primero en Cuba? ¿Un negocio, una granja, una empresa, una escuela, una casa para reunir a tu familia? ¿O simplemente una vida donde no tengas que despedirte de los tuyos en un aeropuerto? Escribe tu respuesta. Un país comienza a cambiar cuando su gente deja de imaginar cómo sobrevivir y empieza a imaginar qué quiere construir. No nos fuimos porque Cuba no nos gustara. Nos fuimos porque no nos dejaron vivir en ella. Porque Cuba no es un partido. Cuba no es de una ideología. Cuba no es de una oficina, ni de una consigna, ni de un uniforme. Cuba es de la madre que espera, del hijo que manda ayuda, del joven que quiere crear, del campesino que quiere producir, del trabajador que quiere prosperar, del cubano que quiere vivir en su tierra sin tener que pedir permiso. La casa es nuestra. Y algún día los cubanos no tendremos que demostrar en Miami, Madrid, Houston o París lo que somos capaces de hacer. Lo demostraremos en Cuba, porque ya sabemos que podemos. Lo hemos demostrado con las manos llenas de grasa en un taller, con una esponja fregando platos, con el timón entre las manos a las 5 de la mañana, con una maleta y una familia rota por la distancia, con un negocio pequeño que un día se convirtió en sustento para muchos, con hijos que llegaron a la universidad gracias al sacrificio de sus padres. Ya sabemos que el cubano puede crear. Ya sabemos que el cubano puede trabajar, ya sabemos que el cubano puede prosperar y que el cubano puede levantar ciudades que ni siquiera eran suyas. La pregunta que queda, lo más importante es, ¿cuándo vamos a empezar a levantar la nuestra? No mañana, no cuando alguien nos dé permiso, no cuando otro venga a resolvernos la vida. Cuba cambiará cuando suficientes cubanos decidan que no nacieron para obedecer una mentira, sino para construir una nación. Somos más. Cuba depende de nosotros, depende de mí, depende de ti. Porque Cuba no se va a levantar sola. Cuba se levantará cuando los cubanos decidamos levantarla. Gracias.